escuchan, ¿verdad? ¿Me pueden escuchar? Sí, perfectamente, hermano. Bien. Ok, aquí vamos. Esto es con todo mi cariño para todos ustedes, ¿ya? Yo voy a cantar la armonía a esta canción. Así que alguien más va a cantar la primera voz, pero yo voy a armonizar con él. Aquí va. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal y en sus alas feliz vivirá. El que habita el abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, en sus alas feliz vivirá. Pues yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita el abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. A quien les guardará su salud y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Mi delicias con él, siempre su nombre alabar. Amén. Bien, hermano, gracias por esa alabanza que nos recuerda que si habitamos al abrigo de Dios, Él va a hacer el resto.
Bien, hermanos, yo creo que ya están varios hermanos ya conectados para el mensaje de la palabra del Señor. Así que vamos creo ya al mensaje directamente. Vamos a ver en esta mañana el tema o el título que he puesto a este mensaje es la confianza en Dios trae victoria. Hermanos, muchas veces hemos tenido victoria al confiar en Dios, victoria sobre el pecado, victoria sobre pruebas, victoria sobre tribulaciones, victoria sobre enfermedades, victorias, podemos decir, económicas, etc. Pero también, hermanos, hemos tenido derrotas. Hemos tenido derrotas la mayor de las veces porque hemos alejado de nuestra confianza de Dios y hemos puesto la confianza en nosotros mismos. Y hay fracaso cuando ponemos nuestra confianza en uno mismo. Vamos a ver la palabra del Señor en esta mañana que nos dice. Vamos a abrir nuestras Biblias, aquellos que están con su Biblia y otros tal vez en la pantalla va a poner nuestro hermano Miguel, pero vayamos al libro de Josué capítulo 7, y vamos a tomar lectura de los versos 1 al 15. Josué capítulo 7, verso 1 al 15. Yo voy a tomar lectura de la palabra del Señor y si está ahí en la pantalla también pueden leerlo. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvos. ¿Qué hiciste pasar a este pueblo de Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán a espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, tomares, se acercará él y todo ha cometido maldad en Israel.
Oremos, amados hermanos. Padre bendito, Dios todopoderoso, creador, sustentador de todo el universo, gracias te damos por tu palabra. Es expuesta en esta mañana y pedirte, Señor, que sea el Espíritu Santo guiándonos a entenderla. Pon entendimiento y una actitud en nuestro corazón de obediencia a tu palabra. Háblanos, Señor, por medio de ella. Bendito Dios, apártame a mí y sea el Espíritu Santo quien imponga esta mañana tu enseñanza. En el nombre precioso y santo del Señor Jesucristo oramos. Amén. Entonces, hermanos, aquí Israel está victorioso cuando está en la presencia divina o la presencia de Dios. Estaba el Señor con Israel, con su pueblo, y estaba con Josué. Si miramos ahí en el capítulo 6, verso 27, yo lo voy a leer, no lo pongas en pantalla. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Parece que hay victoria en todo el tiempo que estaba Dios con ellos. Y aquí en el verso 1, que es clave, nos muestra la clave de una derrota, pero dice, empieza el capítulo 7 diciendo, pero, siempre hay un pero, hermanos. El pecado que ellos están mostrando aquí, el pecado de, ahí dice, de Acán, él había prevaricado, dice, en cuanto al anatema. Ahora, el verso 1 nos está dando una clave de una derrota. Por el pecado de uno sufren muchos. Miren lo que dice Eclesiastés, si puedes poner la cita, Eclesiastés 9:18. Eclesiastés 9:18 dice, si ya tienes ahí, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Ahí está. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Entonces aquí vemos primero, estamos viendo la victoria de Israel, la victoria del pueblo de Dios. El Señor utilizó a Josué para dar victoria al pueblo. Y mira lo que dice capítulo 5, el verso 14, de Josué también, capítulo 5, verso 14. Dice, él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces aquí vemos que el Señor le promete, y vamos a ver que le promete estar con él. Pero si vamos también al capítulo 1, en el verso 5, capítulo 1, verso 5, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pero si vemos también en el verso 9, ahí en el mismo capítulo, el verso 9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces vemos de que el pueblo de Israel estaba bajo la protección, bajo el amparo de Dios, y hay victoria. Y si quieren la victoria, entonces dice ahí, vivan en santidad. Pero en el verso 1 dice, el pecado de Acán, dice que cometieron prevaricación. Estaba revisando, el Larousse define esto como delito cometido a sabiendas, o dice también cometer una falta en el ejercicio de sus deberes. Eso es prevaricación. Ellos habían faltado a sus promesas. Y él, bueno, aquí se trata de Acán, él comete una falta, un pecado, y por esto es castigado todo el pueblo. Entonces les decía que por un pecador puede traer consecuencias a toda una congregación.
Entonces aquí vamos a ver también que nosotros somos derrotados muchas veces. Sabemos que en el verso 3, miren lo que dice en el capítulo 3, el verso 5. En el capítulo 3, verso 5, dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Dios siempre va a hacer maravillas en medio de nosotros cuando nuestra confianza está puesta en Él, está puesta en Dios. Ahora, nosotros muchas veces, hermanos, también somos derrotados cuando nos apartamos de la comunión con Dios, cuando nos apartamos de estar pendientes de las cosas de Dios. Muchas veces hay derrota y tenemos tres áreas en las cuales también somos derrotados. El diablo, que es nuestro enemigo, el mundo también, que nos derrota, y la carne, que es un enemigo tremendo en nosotros y nos lleva a una derrota. Pero vamos a ver qué es lo que pasó aquí, y nosotros muchas veces estamos igual que ellos y nos habituamos a la derrota. Estamos ahí habituados, nos quedamos ahí en derrota en vez de ver por qué el fracaso. ¿Por qué no tomar en cuenta a Dios y humillarnos para descubrir dónde está el mal? Israel, aquí vemos que tuvo 7 años de victoria porque siempre estaba al lado de él, al lado de Dios. Estas conquistas, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo en los capítulos anteriores, habla de Jericó, la conquista que el pueblo de Dios tuvo por la mano de Dios. Jericó, una ciudad tremenda, dice que cuyos muros, en sus muros corrían carretas o carros tirados por caballos. Era una ciudad tremenda, y al estar bajo el control de Dios, bajo el amparo de Dios, poniendo su confianza en Dios, derrotaron a Jericó y fue tomada y reducida a escombros. ¡Qué grande victoria! Y al capítulo 7 empieza una palabra, pero. Siempre hay un pero. Este pero, su confianza ahora, vamos a ver, está en ellos mismos, en sí mismos, y eso les va a llevar a una derrota. Como no tenían ataques de la retaguardia o por atrás, ellos seguían avanzando, seguían en el territorio y venciendo y yendo, pero llegan a este lugar y Josué manda a unos espías que vayan a este lugar, a este pueblo. Y nos dice que regresaron, perdón, estos espías fueron donde José los mandó, pero regresaron con aires de superioridad, con desdén. Miren lo que dice el verso 3 y 4, de ahí del capítulo 7, el verso 3 y 4. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de Ai. ¿Qué había pasado? Ellos se creían superiores, ya habían derrotado, ya habían derrumbado Jericó, ya lo habían destruido. Entonces ahí están ellos tranquilos, habituados a los triunfos, y se quedaron ahí tranquilos. Dijeron, ¿para qué vamos a ir más? Despreciaron a ese pequeño pueblo. Vieron, como se creían muy fuertes, vieron que los de ahí, un pueblo como poca cosa, una ciudad pequeña. Y hermanos, hay peligros de creernos superiores. Hay peligro de creernos que somos fuertes. Ellos se creían fuertes y dijeron, bueno, ¿para qué va a ir todo el pueblo? Vayamos unos cuantos. Porque se creían, estaban valientes por la conquista que habían hecho, y estaban ahí descuidando otras cosas. Y están poniendo ahora su confianza en ellos mismos. Y hay peligro de creernos, hermanos. Y hay peligro de sentirnos
inflados. Ellos olvidaron, en verdad, que la toma de Jericó se debía a Dios y descuidaron, en verdad, esto. Y esto nos lleva a 1 Corintios capítulo 10, el verso 12. Si puedes poner 1 Corintios capítulo 10, el verso 12. Vamos a ver aquí qué nos dice el Señor. Cuando estamos en esa actitud de ponernos fuertes y que no va a pasar nada como ellos. Entonces, ¿qué dice ahí? Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y el verso 13 también podemos nombrarlo. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Perdón por la ronquera, hermanos. Ellos olvidaron que la toma de Jericó se debía a su relación con Dios. Y ellos lo olvidaron y porque sabíamos que no dependía de ellos la victoria. La victoria y toda victoria depende de Dios. Y cuando nos sentimos a veces fuertes, debemos tener cuidado. Por eso dice que debemos estar atentos. No dejar en verdad nuestra comunión con Dios. A veces el estar sin alguna o venciendo ciertas pruebas pone en nosotros un descuido. Por eso aquí Pablo está exhortándonos a que debemos nosotros estar atentos. Ellos se llenaron de orgullo. El triunfo de Jericó, bueno, le llenó de orgullo. Vieron a Ai demasiado pequeño. Pero hermano, déjame decirte que no hay demasiado pequeño en la vida si no consultamos a Dios. Cualquier tentación, por más pequeña que sea. Gracias. Cualquier tentación, por más pequeña que sea, debemos tener cuidado. Y esto es lo que pasó en la vida del pueblo. El triunfo sabemos que no depende de nosotros mismos. Siempre el triunfo viene de la mano de Dios. Entonces, una victoria, cuando somos débiles, cuando estábamos antes y después de la victoria somos débiles. Y cuando estamos débiles, dice la palabra del Señor que Dios nos da victoria. Pero una vez que nos da la victoria, debemos también considerarnos débiles, porque la victoria pasada está por la mano y por la gracia de Dios. Así que ahora ellos están envalentonados, perdón por la palabra, pero el pecado que hizo daño a toda esta congregación. ¿Cuál fue el pecado de acá? El llevar, y él lo confiesa después. Pero hermanos, el pecado que viene a una congregación causa desánimo. Ahora lo encontramos aquí en el verso 10, en el verso 10 del capítulo 7 de Josué. Aquí lo encontramos a Josué postrado, dice, estaba en tierra, estaba completamente desanimado y echando la culpa tal vez por qué nos has traído hasta aquí, pero Dios está con ellos, solo que ellos pusieron más su confianza en ellos mismos que en Dios. Pero aquí está en el verso 10 y este es el ánimo. Aún por uno cayó toda una congregación en pecado. Por esta causa debemos tener mucho cuidado. Y dice Jehová a Josué en el verso 10, levántate. ¿Por qué te postras sobre tu rostro? Levántate, le dice, Israel ha pecado. Aquí le da ánimo a él, que por el pecado de uno habían sido postrados, habían sido derrotados, pero aquí le da ánimo, le dice, levántate. Pero levántate, no te quedes ahí postrado, pero el verso 13 nos da el ánimo. El verso 13 dice, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos,
hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo? Por el pecado hay derrota. Por eso aquí él está animando, levántate, bueno, santifica al pueblo. Dios no está echándole la culpa al liderazgo de Josué, está echando la culpa a toda esa congregación, a todo ese pueblo. Por eso dice, ellos deben santificarse. Si quieren victoria, si quieren avanzar y tomar todo bajo su control, tiene que haber santificación en la vida. Tiene que haber una entrega a Dios. Eso es santificación. Un apartarse de todo lo que nos contamina, apartarnos de todo lo que no le agrada al Señor y levantarnos y santificarnos. Eso está diciendo. Levántate, santifica al pueblo. Pongamos nuestra confianza en Dios. Eso está diciéndole a Josué, levántate. También a nosotros nos dice, levántate. Levántate. Pon tu confianza en Dios. Derrota. Hay fracaso, pero levántate. Estemos atentos, hermanos, a no caer en pecado. No confiemos en nosotros mismos. Toda victoria es con la ayuda de Dios. Hermanos amados, que esta lección, dice en Romanos 14 o 15:4, no vamos a ver la cita, pero dice que estas cosas se han escrito para ejemplo de nosotros, que nosotros podamos ver en estos pasajes que toda su confianza que él tenía con Dios, como dice todo en estos versos, cuando les dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad a la tierra en la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Pero solamente esfuérzate sumamente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés le había mandado. Entonces, serás, dice, prosperado en las cosas que emprendas. Cualquier cosa que emprendamos, debemos estar siempre con nuestra confianza puesta en Dios. A veces tenemos planes, tenemos algunas cosas que queremos realizar en nuestra vida, pero debemos ponernos delante del Señor y decir, como le dice a José, levántate, santifícate, y Él va a hacer o va a tener contigo la victoria. En cualquier plan, en cualquier victorioso, debemos poner nuestra confianza en Dios. Y con la ayuda de Dios, vivemos una vida que le agrade al Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, bendito Señor, gracias por esta exhortación de tu palabra. Gracias, Señor, por la lectura de tu palabra. Y en ella nos enseña, Señor, que nuestra confianza debe estar puesta en ti. Por eso le dice a Josué, dijiste a Josué, mira que te mando que te esfuerces. Queremos esforzarnos, Señor, pero necesitamos tu ayuda. Nada podemos hacer separados de ti. Bendito Dios, ayúdanos. Sea el Espíritu Santo guiándonos en nuestros planes, guiándonos en todo lo que deseamos y que siempre, bendito Dios, sea bajo tu voluntad. Bendito Dios, en esta mañana te pedimos, Señor, que nos animes con esta lectura de tu palabra. Nos animes a vencer, nos animes a tener victoria. Separados de ti no lo vamos a lograr, pero unidos a ti, bendito Dios, podemos hacerlo. Gracias, Padre Santísimo, nos has dado el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. En nombre precioso y santo del Señor Jesucristo oramos. Amén.